soy el verdadero Israel. Cuando Israel era niño, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando más los llamaban los profetas, tanto más se alejaban de ellos. Seguían sacrificando a los Baales y quemando incienso a los ídolos. Oseas 11:1-2. Cuando Jesús nació, María y José lo llevaron a Egipto para protegerlo de la persecución del rey Herodes. Cuando Mateo registra este evento, incluye estas palabras de Oseas escritas 7 siglos antes y explica que en realidad fueron una profecía que Jesús cumplió. Mateo 2:13-15. Sin embargo, las palabras de Oseas no hacían referencia a un individuo, sino a una nación. Los llamaban, se alejaban, seguían sacrificando. Por lo tanto, podemos pensar que Mateo estaba utilizando la escritura a la ligera. La verdad es que Mateo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Estaba identificando de manera deliberada a Jesús con Israel, tal como Dios había llamado a su pueblo amado, su hijo de Egipto, para que lo adorara en la tierra prometida. Asimismo, dice Mateo, Dios estaba llamando a su hijo unigénito, al Señor Jesús de Egipto, y de vuelta a la tierra prometida. No obstante, Jesús era diferente. Igual que los israelitas, fue tentado en el desierto, pero a diferencia de ellos, él no pecó. Mateo 4:1-11. Ver también Éxodo 32:1-6. Jesús es el verdadero Israel, el Hijo verdadero. Al inicio de su ministerio, Jesús escogió 12 discípulos. Mateo 10:1-4. Este era un número importante. Al escoger a 12, Jesús estaba afirmando algo. Él, el verdadero Israel, estaba llamando para sí personas que conformarían el nuevo Israel, sus 12 discípulos, en lugar de las 12 tribus de Israel, serían su fundamento. En esta elección, el enfoque del pueblo de Dios fue realineado y lo sigue siendo. Desde entonces, el verdadero Israel ya no se encuentra en lo que ahora se llama el Medio Oriente, ni tampoco consiste solo en los descendientes biológicos de Abraham. En cambio, abarca a los descendientes espirituales de Abraham, tanto judíos como gentiles. Los hijos de Dios son los que siguen el ejemplo de Abraham al confiar en las promesas de Dios que se cumplen en Jesús. Las promesas, dice Pablo, es por fe y siempre está de acuerdo con la gracia. Romanos 4:16. No importa si eres judío o gentil, rico o pobre, hombre o mujer. No importa quién eres ni lo que hayas hecho. El mismo principio siempre aplica. Si ustedes son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham, herederos según la promesa. Gálatas 3:29. Todos somos uno en Cristo Jesús. Versículo 28. El evangelio es el mismo para todos, porque el terreno, el terreno se nivela a los pies de la cruz. Las personas religiosas y morales tienen tanta necesidad de salvación como uno que nunca ha asistido a la iglesia y que no ha vivido según ningún estándar ni credo. Solo tenemos una historia que contar, pero es la única historia que nosotros mismos y otros necesitamos. Es imposible negarlo. Somos imperfectos, como el primer Israel. Tendemos a alejarnos de nuestro Padre y a adorar a los ídolos. Pero Jesús, el único perfectamente justo, el Israel mejor y verdadero, murió para llevar nuestros pecados y que así podamos acercarnos y confiar por completo en su misericordia. Hemos sido reunidos en una gran compañía
e ingresados al verdadero reino de Israel, no por quienes somos ni por lo que hemos hecho, sino porque Él es y lo que ha hecho hoy mediante la fe en Jesús. Eres un hijo de Dios amado, igual que Él lo fue y lo sigue siendo. Gálatas 3:26. Para profundizar, Mateo 4 del 1 al 11. Bueno, buenos días para todos. El verdadero Israel. Hoy es un muy buen día, como anunciaba el pastor Eduardo en la oración, donde hoy el mundo en general hace un recordatorio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, en un hecho muy, muy asombroso para todos, porque es de las cosas, o tal vez el hecho más importante dentro de la fe cristiana, ya que es la muerte de Jesucristo, haciendo parte de todo el cumplimiento de lo que es las profecías acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y a lo largo de todo el Antiguo Testamento, o perdón, a lo largo de todo el Nuevo Testamento, en todo lo que la Escritura nos habla acerca del Señor Jesucristo o del Mesías, nos habla gloriosamente, el Señor revela cómo en Cristo hay el cumplimiento de todas las profecías, de todas las promesas y de todo el plan de Dios, el plan de redención y todo esto que el Nuevo Testamento nos muestra como cumplimiento de todo lo que es el Antiguo Testamento. ¿Sí? Y es importante iniciar este devocional haciendo una pequeña aclaración en este tema. El tema principal es eh, el verdadero Israel. Y vamos a conocer realmente cuál es el verdadero Israel, ya que este es un tema un poco espinoso para muchas personas, para congregaciones, para teólogos. Es un tema bastante espinoso que pues la idea es poder conocerlo un poco el día de hoy. Pero debemos iniciar con una aclaración, y es que el Antiguo Testamento, o toda la escritura en general, pero sobre todo el Antiguo Testamento, no debe ser visto como un libro meramente de historias, ¿sí? Porque nuestro error muchas veces es considerarlo como un libro más dentro de la biblioteca, un libro de historias donde vamos a conocer historias, pero no son historias, es el libro de la redención de Dios. El Antiguo Testamento hace parte de la historia, de esta redención de Dios. Y algo que nosotros como creyentes debemos tener seguros es que esta historia de redención es mi historia también. Es como si estuviéramos contando lo que ocurrió con nuestra familia, porque es en realidad lo que ocurrió en la escritura, es lo que ocurrió con nuestra familia, nuestros antepasados, nuestros padres, Adán, Noé, Abraham, Moisés, todos ellos son nuestros familiares. Y prácticamente la escritura es eso, es la historia de la redención, la historia de cómo Dios preservó a todo su pueblo hasta llegar a Jesucristo, cómo Dios usó o preservó durante años a todo su pueblo, usó a nuestros antepasados. Es ahí donde nosotros no debemos ver a los personajes, a los hombres y mujeres de la escritura como mero personaje de ficción, no, son personas reales. Adán fue real, Noé fue real, Abraham, Moisés, David fue real, nuestro Señor Jesucristo fueron reales. Entonces, la Biblia debe ser considerada para cada creyente como su propia historia, contando los hechos que Dios obró para la salvación de cada uno de nosotros. Cada uno debe contar la historia de la Biblia como la manera como Dios lo salvó. No solamente es ver a Cristo en el Nuevo Testamento, sino es ver todo lo que la Escritura abarca, porque la Escritura es un solo hilo conductor y es Cristo. Cristo es el gran tema de toda la Escritura. Entonces, el apóstol Pablo, junto a otros escritores del Nuevo Testamento, hacen una explicación
en unos términos donde no se equivocan, y ellos afirman, dicen que Jesús cumplió todos los aspectos que pueden ser unas sombras en cuanto a todo lo ceremonial del antiguo pacto, ¿sí? Colosenses 2:16 dice el apóstol, por cuanto, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Hoy en día, muchos llamados cristianos están haciendo, lo que están haciendo es migrando a corrientes judías, ¿sí? Con la mala enseñanza de que nosotros debemos volver a las raíces judías para verdaderamente adorar a Dios. Y no sé si ya les ha ocurrido, si ya en algún momento les han hecho la invitación o han tratado de evangelizar de esta manera, tratando de llevarlos a que si usted no vive en las costumbres judías, verdaderamente usted no está adorando a Dios. Pero todo este tipo de ceremonias, de aspectos sombríos, en Cristo fueron cumplidos. En Cristo vemos el cumplimiento de todos estos aspectos ceremoniales, los cuales, si alguien los va a hacer, debe hacerlos de manera perfecta. Si quiere agradar verdaderamente a Dios en en estas ceremonias, en estas costumbres. ¿Por qué? Porque realmente todas estas costumbres lo que hacían era apuntar a Cristo, anunciaban a Cristo. Uno de los grandes ejemplos de las ceremonias o las costumbres judías es el tabernáculo. Y el tabernáculo es donde aparecen muchos aspectos, muchos elementos, pero en profundidad todos estos aspectos y elementos solo apuntaban a Cristo. El lugar santísimo, los atrios, ¿sí? Cada lugar, cada elemento, el candelabro, los panes, el sacrificio, eh, todo, cada elemento de ese lugar, ¿a quién apuntaba? Solo a Cristo. Y en Cristo hay un cumplimiento y Cristo es ese tabernáculo, porque Cristo da el cumplimiento de cada una de estas ceremonias. El día de reposo, la Pascua, todas son ceremonias que apuntan a uno solo, a Cristo. Y así es como nosotros debemos ver todo el Antiguo Testamento, todas apuntando a Cristo. Pero entonces la Biblia nos muestra que Cristo vino a cumplir todas estas cosas, pero que también vino a cumplir las promesas y las profecías que de Él se decían. Nosotros tenemos un privilegio muy grande como creyentes y es que nosotros tenemos el Antiguo Testamento y tenemos el Nuevo Testamento, tenemos todo, toda la historia en nuestras manos y podemos conocer lo que dijo el Señor y cómo se da el cumplimiento de esto. Por eso es tan asombroso conocer y estudiar y cada día más enamorarnos de Cristo, porque era necesario que Cristo naciera, viviera como hombre, muriera y resucitara para dar cumplimiento a todas las promesas. Por eso es ahí donde en 2 Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. ¿En Él quién? En Cristo. Todas las promesas, todo lo que el Antiguo Testamento decía, son en Jesucristo, sí, y en Jesucristo, amén. Entonces, muchos cristianos podemos profesar de que Jesús es el cumplimiento de todos estos aspectos preparatorios y anticipatorios del Antiguo Testamento, pero también hay muchos creyentes, muchos cristianos que carecen de este conocimiento, de un conocimiento general en cuanto a las partes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento y cómo se encuentran en la narrativa de la redención de Dios. No logran encontrar ese tipo de cosas, no logran conciliar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y es ahí donde muchas veces lo que ocurre es que muchas personas ven a un Dios en el Antiguo Testamento y ven a otro Dios en el Nuevo Testamento totalmente diferente. Entonces dicen que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor, pero que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de ira, de enojo, porque vemos juicios
y entonces no logran conciliar estas dos cosas. Pero esto sería una blasfemia, decir que Dios fue uno en el Antiguo Testamento y fue otro en el Nuevo Testamento. Sería algo muy equivocado decirlo, ya que Dios no se puede dividir. Dios es uno y es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y toda la Biblia nos muestra que el Señor Jesús cumple todos los aspectos preparatorios y anticipatorios de la historia de la redención en el Antiguo Testamento y en general en la historia de Israel, en particular en Israel. Por eso dice que Israel es que Jesucristo, perdón, es el verdadero Israel de Dios. Pero ¿de qué manera lo hace? ¿De qué manera podemos decir que Cristo es el verdadero Israel? Y una respuesta muy corta sería que Jesús lo que hace es que recapitula todo, resume y repite la historia de Israel en su propia experiencia. Todo lo que vivió Israel, Cristo lo vivió y lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero Cristo recapitula todo lo que vivió Israel, lo repite de cierta manera. ¿Y qué hace? Esto da la seguridad a su pueblo, asegura las bendiciones prometidas en un hombre, en Abraham. Y vamos a ver un poco más de eso. Ahora, uno de los evangelios o la escritura nos puede mostrar muchos, muchos textos o muchas evidencias del cumplimiento de Cristo como el verdadero Israel. Pero uno de los libros que nos puede ayudar a darnos una luz y a conocer a Cristo como el verdadero Israel es el libro de Mateo. Mateo capítulo 1 comienza con un relato precioso y asombroso, centrando a Jesús como el hijo de David y como el hijo de Abraham. Ojo, esto es muy importante. Centra a Jesús como el hijo de David y como el hijo de Abraham. Y va a trazar el linaje de Jesús de regreso a Abraham. Y Mateo explica al pueblo del pacto que Jesús es el esperado y es el último hijo de Abraham. Entonces, en Mateo capítulo 1 empieza lo que conocemos como la genealogía de Jesucristo. Capítulo 1, versículo 1 dice, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. El versículo 2 dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Y así nos muestra toda la genealogía. Capítulo 17, perdón, capítulo 16, y dice, versículo 16, perdón. Ya después de haber nombrado toda la genealogía, dice el versículo 16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Versículo 17 del capítulo 1 dice, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia, 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Mateo capítulo 1 inicia poniendo al Señor Jesucristo, mostrándonos realmente a Cristo, descendiente o el último hijo de Abraham. Y Abraham es, por supuesto, considerado el padre de los judíos, el padre de Israel, y a quien Dios llamó, a este Israel, Dios lo llamó en el Éxodo, cuando Israel estaba esclavo en Egipto y cuando Moisés iba a hablar delante de Faraón para que dejara ir a su pueblo. Moisés habla a Faraón y dice en Éxodo capítulo 4, versículo 23, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo. Mire cómo Dios se expresa de Israel, de su pueblo. Lo llama mi hijo. No, no dice deja ir a mi pueblo, deja ir a la nación, no, lo llama deja ir a mi hijo para que me sirva. Entonces, Abraham es el padre de los judíos y Dios llama al pueblo de Israel, lo llama mi hijo, en referencia no a una nación, no a un pueblo, sino a una persona, en referencia a Cristo. Y cuando Dios llama
al gentil Abraham en ese momento le dio una promesa de redención y lo justificó a través de la fe, ¿sí? Lo convirtió en el padre de Israel. Y para entender correctamente a Israel, primero debemos entender a un hombre. ¿A quién? A Abraham. Pero para comprender a Abraham, primero debemos entender el plan de redención de Dios, su plan eterno, cómo comenzó a desarrollarse. Y recordemos lo que dice Génesis capítulo 3 versículo 15, donde inicia toda la simiente. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es ahí donde nuestro Señor hace la diferencia entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, dando la promesa, lo que los teólogos llaman el protoevangelio, la primera promesa del evangelio, de cómo ha de venir la salvación para los hijos de Dios. Vendrá de la simiente de la mujer. Y en las escrituras, a Abraham se nombra como el líder de este pacto. Cuando le dice Dios a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero mire que el protoevangelio, lo que nos dice Génesis 3:15, el apóstol Pablo más adelante, él va un paso más adelante y sugiere que Cristo es esa simiente, nos aclara, nos dice que Cristo es la simiente la cual fue prometida en Génesis 3:15. En Gálatas 3:16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto lo dice Gálatas 3:16, aclarando cuál es la simiente y que es una simiente y que esa simiente es Cristo. Entonces, podemos empezar a ver cómo Cristo es ese verdadero Israel. Si en Génesis el Señor estaba hablando de una simiente y esa simiente era la que se iba a conservar hasta Cristo, esa simiente dice el apóstol Pablo, esa simiente es Cristo. Y el punto aquí es claro. Dios le dio promesas a Abraham para que todas estas promesas fueran transmitidas a Cristo y quien en la plenitud de los tiempos iba a cumplir en su persona y por su obra todas las promesas, todas las iba a cumplir. Entonces, cuando leemos en Hebreos capítulo 1, versículo 5, lo que hace el escritor de Hebreos es citar dos textos importantes. Él cita el Salmo 2 y segunda de Samuel 7. En Hebreos 1:5 dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él será a mi hijo. El escritor de Hebreos estaba citando el Salmo 2, capítulo 2, versículo 7, donde dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y citaba también segunda de Samuel. Yo, segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 14, dice, yo le seré a él por padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Estaba mostrando que lo que en el Antiguo Testamento se llamaba o Dios llama hijo es a Jesucristo, es Israel, es Jesucristo. Él nos está ayudando, Hebreos, nos está ayudando a entender que Dios el Padre está hablando a Dios el Hijo en el Antiguo Testamento acerca de las promesas del pacto hechas ¿a quién? A Abraham, a Abraham. Y todas las implicaciones son grandes en el Antiguo Testamento, porque todo lo que parece ser la nación de Israel tuvo que ser transmitido a Jesús, quien luego cumplió las realidades de la promesa para que nosotros pudiéramos recibir
lo que Israel no pudo recibir y Cristo lo recibió. Y es ahí donde Pablo puede decir en 2 Corintios 1:20, donde ya se hace más claro cuando dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Se hacen cumplimiento en Jesucristo. Y cuando leemos acerca de las promesas de restauración de Dios que Él dio a Israel a través de los profetas del Antiguo Testamento, debemos hacerlo a través del lente de la persona y la obra de Cristo. Nunca podemos dejar de ver el Antiguo Testamento con el lente, a través de ese lente de la persona y la obra de Jesucristo. Nunca podemos perder de vista a Cristo en el Antiguo Testamento, ya que desde Génesis, Cristo es ese gran tema de toda la Escritura. Y todo el juicio profetizado sobre la nación nos prepara para el juicio que recayó sobre quién, sobre Cristo, el verdadero Israel por nuestros pecados. Entonces, es muy importante porque nos da una comprensión de lo que el Señor Jesucristo, lo que era necesario que el Señor Jesucristo orara para nuestra salvación. Nuestros pecados no simplemente debían ser perdonados de una manera, no, había ya un plan, había ya una promesa, habían unos castigos que Dios ya venía anunciando desde el Antiguo Testamento a todo su pueblo y que en Cristo, Cristo se hace responsable de las consecuencias y también merecedor de las promesas de Dios. Él es el cumplimiento y él, así como Israel, todo lo que vivió Israel, también lo vivió él de una manera similar. Entonces, para tener una comprensión más detallada de Cristo como el verdadero Israel, volvamos a lo que dice Mateo. El Evangelio de Mateo hace una revelación muy importante de Jesús como el verdadero y más grande Israel de Dios. Entonces, Mateo capítulo 2, en el capítulo 1 ya veíamos cómo el Señor nos muestra al Señor Jesucristo como la descendiente y el hijo de Abraham. Ahora en el capítulo 2, versículo 13, dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Cuál profeta dice aquí Mateo? Pues el profeta Oseas. Cuando dice en Oseas capítulo 11 versículos 1 y 2, dice Oseas, cuando Israel era muchacho, yo lo llamé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí, a los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerio. Pero dice, cuando Israel era muchacho, yo lo llamé y de Egipto llamé a mi hijo. Mateo dice que lo que ocurrió con el Señor Jesucristo cuando estaba huyendo de Herodes y Dios le dice a José, lleva al hijo, lleva al niño a Egipto, se está cumpliendo lo que el profeta había dicho. Cuando Israel era muchacho, yo lo llamé. Entonces, esto es algo muy impresionante, es algo precioso, porque Dios está llamando en Oseas, está llamando Israel. ¿A quién? A Cristo. Entonces, Cristo es este verdadero Israel. ¿Y qué vemos en Cristo para decir, y qué vemos de Cristo en Israel para decir que Cristo es el verdadero Israel? Vamos a ver estas similitudes importantes. Él fue a Egipto y salió de Egipto. Eso es lo que nos acaba de mostrar Mateo capítulo 2. Fue a Egipto porque José lo llevó a Egipto y salió de Egipto. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? También vivió de esta manera. Estuvo en Egipto y salió de Egipto.
También en Mateo capítulo 3 nos habla de que el Señor Jesucristo pasó por las aguas del bautismo y el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento también fue bautizado al cruzar el mar. Y esto es lo que nos dice Primera de Corintios capítulo 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Al igual que Cristo pasó por el bautismo, el pueblo de Israel también pasó por ese bautismo. Jesús pasó por el desierto, donde fue tentado a adorar a algo más que solo a Dios, pero fue sostenido por toda la palabra que sale de la boca de Dios. El pueblo de Israel también pasó por el desierto, fue tentado, pero pecó. Se hizo un becerro de oro y lo adoró y tuvo en poco la palabra de Dios. Donde Jesús fue tentado, pudo salir victorioso, sostenido por la palabra, por toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero el pueblo de Israel no, el pueblo de Israel adoró a un becerro y tuvo en poco la palabra de Dios. Cristo habló con Moisés y Elías acerca de su partida. En Lucas 9:31 dice, quienes apareciendo en gloria hablaban de la partida de Jesús, que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Literalmente esa partida que era, que nos dice en Lucas 9, es el éxodo de Jesús, el éxodo que iba a vivir. Y mientras Jesús repetía toda la historia de Israel en su propia persona, él cumplió los oficios de rey, de profeta y también de sacerdote. ¿Qué dice la escritura? A David, perdón, a Jesús se le nombra como el hijo de David, del linaje real. Cumplió como rey, cumplió como profeta, cumplió como sacerdote. Entonces, esto nos da una señal y una muestra muy grande de que Cristo es el verdadero Israel, dando el cumplimiento en su vida, en su muerte, en su resurrección, de todas las promesas, todas las profecías que de él se decían. Jesús repitió, avanzó y cumplió la historia de Israel en el clímax de su obra. Jesús sufrió también el exilio de la muerte, donde cumplió su papel como el gran sacerdote, como el cordero de la Pascua sacrificado. Su templo fue destruido, su cuerpo, pero dice que al tercer día fue resucitado. Resucitó y se convirtió, dice la escritura, en la piedra angular. Ahora, el plan soberano de Dios, la promesa de Dios, no pueden ser frustrados, porque el Señor Jesucristo tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, y está con nosotros hasta el fin del mundo. Él regresará como rey y nos llevará a esa tierra prometida, a la tierra prometida celestial para todos nosotros. Entonces, esto es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque nos lleva a conocer cómo la escritura nos muestra a Cristo como el cumplimiento de todas las profecías y aún de las consecuencias de nosotros. ¿Por qué? Porque así como Israel, nosotros también somos como es Israel. Pecamos, idolatramos, nos alejamos de Dios. Pero ¿qué hace el Señor? El Señor envía a su Hijo Jesucristo a dar cumplimiento de todas las promesas para que nosotros podamos descansar ya en nuestras obras, porque nuestras obras son imperfectas, sino que podemos descansar y confiar en el verdadero Israel, en Cristo. Podemos confiar en su obra, podemos confiar en su perfección.
Nosotros somos como ese pueblo de Israel, donde nosotros debimos haber obedecido, nosotros fallamos, pero podemos tener la confianza puesta en Cristo como nuestro gran redentor, quien pagó por nuestros pecados de una manera perfecta. Por eso podemos decir que Cristo es ese verdadero Israel. Ahora, dice la Escritura, somos uno en Cristo, todos, hombres, mujeres, judíos, gentiles, el religioso que necesita de Cristo y aquel que nunca ha pisado una iglesia. Todos necesitamos de uno solo, de Cristo. Él es el verdadero Israel. En Él podemos confiar. Él trajo el cumplimiento de todas las promesas, de todas las profecías que de Él se decían. Es digno de ser alabado, es digno de ser adorado. Y hoy, recordando su muerte, es un muy buen día para adorarle por lo que Él es, por lo que Él hizo, por su obra en perfección y por lo que hizo por nosotros, porque nosotros somos los grandes beneficiados de esta obra. Así como el pueblo era guardado y cuidado por Dios en el desierto, nosotros somos guardados y cuidados por la obra de Cristo. Y esto nos debe dar un motivo de gozo y alegría en este día y cada día, porque tenemos a un Cristo, a nuestro Señor, como el verdadero Israel. Vivió en carne propia todos los padecimientos del Israel, pero salió victorioso.